lo siguiente. La phi de x punto y coma h es igual a, digamos, si la h es distinta de 0, entonces la phi de x, h toma este valor y sería f de x más h menos f de x sobre h menos f' de x. La f de x más h sería esta. Y si de aquí despejo yo, digamos, si multiplico todo por h, si todo lo multiplico por h, entonces me queda f de x más h menos f de x es igual, al multiplicar por h, aquí me va a quedar esta parte que es f' de x por h menos o más, a ver qué sería, más la phi de x punto y coma h por h, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por esta h, al multiplicar aquí por h me queda este producto, al multiplicar acá por h me queda esto, y al multiplicar aquí por h, la h se me elimina y me queda esto, ¿verdad? Entonces, como el límite de la phi cuando h tiende a 0 es 0, entonces esto podemos decir que f de x más h menos f de x es aproximadamente la primera derivada de x por h, ¿ok? Que sería una fórmula de aproximación conocida como aproximación diferencial. Sería una fórmula de aproximación diferencial. ¿Ok? Es una forma de aproximar el valor de una función en este punto. La otra, digamos, forma de escribir esto mismo, pues es f de x más h aproximadamente igual, este menos lo paso para acá y me resulta f de x más f' de x punto h. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que era la h en el tema con que iniciamos de las aproximaciones? La h es el delta x. Dado que la h que estamos manejando aquí en esta forma de definir la phi es el delta x, pues entonces podemos decir que la fórmula de aproximación que tenemos aquí es e de x más delta x, que es el incremento de la x, es aproximadamente igual a f de x más la derivada de f en x por h, que h ya sabemos que es, bueno, lo borré, pero ustedes lo deben tener ahí, es igual a el delta x. Ok, la h es el delta x. Entonces aquí por delta x. Ok, y esta es otra forma de expresar esto mismo. Y esta fórmula de aproximación, ¿para qué nos va a servir? Bueno, por ejemplo, si a mí me dicen calcular la raíz de 50 sin tablas y sin calculadora, calcular aproximadamente, calcular, pues sí, diríamos así, raíz de 50 aproximadamente. Paréntesis. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, lo que se hace aquí en este caso es considerar el número 50 y tomar un número cuya potencia sea muy cercana, potencia cuadrada, cuya potencia cuadrada, si aquí la raíz es cuadrada, entonces busco las potencias, los números enteros que tienen potencia cuadrada muy cercano a 50. Entonces, hay dos números. Uno, el 7, que es 49. 7 al cuadrado es 49. Y el otro, que es el 8 por 8, 64, que está por acá. Entonces, este sería 8 al cuadrado. Pero del 7 y el 8, ¿quién está más cercano? El
¿El 49 o el 64? ¿Quién está más cercano a 50? Ese es el 49. Entonces, me quedo con 49 y digo que 50 es lo mismo que 49 más 1. ¿Ok? Hago la resta. A 50 le resto 49, eso es 1. 50 es 49 más 1. Y en este caso voy a dar por hecho que mi x es 49 y mi delta x es 1, que es una aproximación, es digamos una cantidad pequeña, el delta x. ¿Ok? Muy bien, entonces la raíz de 50 es lo mismo que la raíz de 49 más 1. Y la raíz de 49 más 1, si yo considero la función f de x igual a raíz de x, la raíz de 49 más 1 es igual a f ¿de qué? De 49 más 1. ¿Ok? Pero el 49 más 1 es x y el 1 es delta x. Aquí sería f de x más delta x. Ahora, por fórmula, el f de x más delta x es aproximadamente, que es donde entra la aproximación, es aproximadamente igual a f de x más f' de x por delta x. ¿Ok? Pero entonces, si yo quiero hacer esta aproximación, lo que debo hacer es calcular la derivada de f. Y la necesito aquí. La f de x ya la conozco. Esto sería lo mismo que lo que tengo acá es f de lo que es x. Esta x de aquí es 49. Entonces aquí voy a poner 49 más f'. Aquí sería f' de 49 por delta x. ¿Quién es delta x? En este caso, estamos diciendo que delta x es 1, así que sería aquí por 1. ¿Ok? Muy bien, pero entonces f de 49 yo lo puedo calcular porque ya conozco quién es f de x. F de x pues es raíz de x, entonces f de 49 es raíz de 49. A ver, vamos a buscar aquí. Esta es raíz de 49 más f', que no la he calculado todavía. Aquí vamos a poner f' de 49 todavía por 1. ¿Verdad? F' de 49 por 1, ¿no? Que es el que tengo aquí. Entonces necesito calcular f', la regla de correspondencia de f'. Pero si f es esto, entonces puedo pensar que esto está a la 1 medio y f' de x pues es la derivada de esta potencia, que sería la derivada con respecto a x de x a la 1 medio, y eso es 1 medio, el exponente baja por x a la 1 medio menos 1 por la derivada de x con respecto a x, y entonces esto me da 1 entre 2 raíz de x, porque 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Un entero son 2 medios, a 2 medios negativos le resto 1 medio, me queda 1 medio negativo, por eso baja esta raíz de x como 1 medio aquí. Entonces sería así. El dx es 1, ya no lo escribo, entonces ese 1 quedaría acá, entonces sería esto. De modo que la regla de correspondencia de la derivada f' de x es 2, 1 entre 2 raíz de x. En consecuencia, aquí voy a tener este 49, raíz es 7. Raíz de 49 es 7, más f' de 49 es 1 entre 2 raíz de 49, así que sería 1 entre 2 por 7, ¿verdad? Y por 1, que es el delta x. ¿Ok? Entonces aquí sería, esta es igual a 7 enteros más un catorceavo. Un catorceavo. Entonces, esto es un número mixto, entonces este es de la forma 7 un catorceavo.
Entonces, esto se multiplica 14 por 7 más 1. 7 por 4, 28 y una 29. 7 por una 7 y 2, 9. Sería así. 7 por, a ver, pero sí, 7 por 4, 28 más 1, 29 van 2. 7 por una 7 y 2, 9. ¿Ok? Entre 14. O sea, serían 99 catorceavos. Bueno, pues entonces la raíz de 50 es 7 más un catorceavo. ¿Cuánto es un catorceavo? Hay que dividir 1 entre 14. 0 no toca. 14 entre 100 es casi 15. 100 entre 15 aproximadamente toca que como a 7. 7 no se pasa, o sí, 7 por 4. 10.071, profe. 4, 28, 2. 0.071. Es 0.71, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ver, aquí toca a 1 y sobran 6. Sí, entonces, a esto hay que sumarle, en decimales quedaría así. En decimales quedaría 7 más 0.071 y eso es 7 más 0.71 aproximadamente. La respuesta sin calculadora sería raíz de 50 es aproximadamente igual a 7.071. Esa sería la respuesta utilizando ¿qué cosa? La aproximación diferencial. A través de una razón de cambio definimos, etcétera, etcétera, y sería así. ¿Ok? Entonces, en lo sucesivo, ¿qué van a hacer para aproximar cosas de este estilo? Pues van a usar la aproximación diferencial con esta fórmula. Bien, ahora, regresemos a la razón de cambio. Entonces, cuando nosotros consideramos en vez de x al tiempo, pues lo que obtenemos es la rapidez, que sería en este caso dy en dt, sería la rapidez o la velocidad. La rapidez de cambio instantánea, la rapidez con que cambia la variación de la y, que en este caso sería y entre t. dy en dt, y entonces esto pues es rapidez, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Esto es rapidez. ¿Qué más podemos decir aquí? Problemas de este estilo. Digamos que hay muchos problemas en donde es necesario, cuando la y es función de t, que depende del tiempo, y la x es también función del tiempo, pero igualada con el tiempo. Entonces, hay problemas que le llaman de variación relacionada. Entonces, a lo que nos vamos a abocar en este momento es a problemas de variación relacionada. No olviden que el delta y es el incremento de y. ¿Y tiene que ver con qué cosa? Bueno, pues tiene que ver con la variación o el incremento de la x. Si la x cambia de tal número a tal otro número, el cambio que experimenta la y, pues también va a tener que ver con esa variación de x. ¿Ok? Pero problemas así concretos, veamos algunos, que se conocen como problemas de razón de cambio o de variación relacionada. A ver, bueno, vamos a empezar con algunos muy sencillos. En primer término, a ver, veamos. Dice, un cultivo de bacterias crece de modo que su masa es, vamos a ver, un ejemplo de razón de cambio o variación o problema de variación relacionada. Entonces, un cultivo de bacterias, ejemplo, un cultivo de bacterias
crece de modo que su masa crece de modo que su masa es un medio de T cuadrada más 2 gramos después de T horas. Entonces, son 2 gramos después de T horas. Entonces, inciso A. ¿Cuál es su crecimiento en el intervalo? Entonces, aquí, ¿cuál es su crecimiento en el intervalo en el intervalo 1 menor o igual que X menor o igual que 1.01. Inciso B, ¿cuál es su crecimiento medio? ¿Cuál es su crecimiento medio? ¿Ok? Por supuesto, en el mismo intervalo. Bueno, voy a escribirlo. En el intervalo, ya sabemos que es cerrado, 1,1.01. Inciso C, ¿con qué rapidez instantánea crece? Entonces, ¿con qué rapidez instantánea, ¿con qué rapidez instantánea crece cuando? Entonces, crece cuando T es igual a 3 horas. ¿Ok? Bueno, tenemos este problema aquí de, bueno, en este caso todavía no es de variación relacionada, simplemente es de incrementos, ¿no? Porque al hablar de crecimiento se está hablando de cambios de posición, de un punto a otro punto o de un valor a otro valor. Entonces, crecimiento en este caso tiene que ver o está relacionado el término crecimiento con incremento. Entonces, ¿cuál es su crecimiento en el intervalo de 1 a 1.01? Pues en este caso la solución es muy directa. Simplemente hay que asociar conceptos. El incremento pues es delta X. El incremento se entiende que de la masa, aquí la masa crece, se entiende esto es un incremento de masa. ¿Cuál es el incremento de la masa en el intervalo de 1 hora a 1.01? Entonces el incremento pues ya sabemos que es el 1.01, que es el extremo derecho menos el extremo izquierdo, que viene siendo 0.01. Esa sería la respuesta del inciso A. Ahora, en el inciso B, ¿cuál es su crecimiento medio? El crecimiento medio, ¿se acuerdan ustedes lo que era? Era el delta Y entre el delta X, que era el promedio. El promedio del incremento, ¿no? El incremento promedio medio, o bueno, el incremento promedio o incremento medio es lo mismo. Entonces, es delta Y entre delta X. Ahora, ¿qué es, digamos, qué cosa es delta Y? Pues delta Y es f de 1.01 menos f de 1 entre delta X, que es 1.01 menos 1. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿quién es la F? La F que me dan a mí es el crecimiento de la masa, porque se entiende, esto es incremento de masa, y el incremento de masa está dado en estos términos. De modo que mi función F, en este caso, mi función F es una función de T, que viene siendo un medio de T cuadrada menos más 2 en este caso. De modo que, bueno, este es crecimiento de la masa y es un dato que me dan en el enunciado del problema.
No lo debemos inventar, simplemente lo tomamos del dato, que es el crecimiento, que es el incremento, que en este caso está dado en esta forma aquí. Entonces hay que calcular aquí un medio por 1, que es un medio, por 1.01 al cuadrado más 2, menos f de 1, que es un medio más 2, porque f de 1 es 1 al cuadrado por un medio más 2, que sería esto, entre este incremento que ya lo calculamos acá, que sería 0.01. Y entonces, pues hay que efectuar aquí con calculadora esta potencia multiplicada por un medio más 2 y restarle un medio más. Bueno, aquí hay algo que este 1 al cuadrado, a final de cuentas, va a ser 1 por un medio, y aquí tenemos menos un medio, se va a anular en cierta forma, ¿no? Ah, no, pero sí lo puedo pensar como 1 más 0.01, ¿no? Así, entonces, al cuadrado. Bueno, no sé, hay que hacerlo de la mejor forma. Si traen calculadora, es mejor hacerlo directamente con una calculadora. ¿Y cuánto les da? 1.01 al cuadrado entre 2 más 2. O ya todo, a ver, todo. Dígamelo, aproximadamente igual a cuánto es esto. Sí, no olviden que crecimiento medio es el promedio. Incremento promedio, que es el delta y en delta X. Entonces hay que calcularlo así. ¿Y esto es cuánto? ¿No? A ver. Alguien que traiga una calculadora por ahí. A ver si coincide con el dato de ustedes. Viene siendo 1.305. 1.305, ya hecho el cociente. Realizado el cociente, pues tenemos esa parte. Sí, por supuesto, este incremento es razón de cambio promedio o razón media de cambio, o también llamado crecimiento medio, que es razón promedio o razón media de cambio. Me da lo mismo, profe. ¿Perdón? Sí, da lo mismo. ¿Da lo mismo? Muy bien. Entonces, eso sería el incremento o crecimiento medio. ¿Ok? Ahora, para el inciso C, dice, ¿con qué rapidez instantánea? Rapidez instantánea. ¿Se acuerdan lo que era la rapidez instantánea? Pues la rapidez instantánea es derivar con respecto a t, en este caso, derivar la f, o la y, que es la f, si quieren a esta le pueden llamar y, aquí sería dy en dt, eso me da la razón de cambio instantánea, que es la derivada, de hecho, la derivada de y respecto a t. La derivada de y respecto a t, si ustedes la derivan aquí, les queda ¿cuánto? ¿Les queda t? ¿O cuánto? La derivada de un medio de t cuadrada es 2, un medio por 2t, que sería t, y más la derivada de la constante, que es 0, sería t. Pero aquí nos preguntan con qué rapidez instantánea crece cuando t es igual a 3 horas. Entonces, si t vale 3, entonces la respuesta es que es dy en dt igual a 3. ¿Ok? Si quisiéramos poner unidades, el delta y entre delta x, esos serían gramos entre tiempo, ¿no? Entonces, esos serían gramos por hora, porque la masa está en gramos y el tiempo t está en horas. Estos serían gramos por hora, ¿verdad? Eso sería. Y aquí sería, ¿qué cosa? ¿Con qué rapidez instantánea crece cuando t es igual a 3? Entonces, la rapidez instantánea, acuérdense, vamos a
En todos estos problemas, la rapidez la vamos a pensar como velocidad, y la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, esto sería, ¿qué cosa? Distancia entre tiempo, pero aquí la distancia no es distancia, sino es, ¿qué cosa? Es masa. Entonces, serían gramos por... A ver. Sí, gramos, serían horas, ¿no? A ver, ¿con qué rapidez instantánea crece cuando t es igual a 3 horas? Ah, no, pues se convierten ya, en este caso es dy en dt. El dy arriba son gramos y el tiempo son horas, entonces serían también gramos por hora, ¿no? Entonces serían, la rapidez con que crece instantánea es 3 gramos por hora, entonces serían gramos por hora. Ok, esa sería la rapidez con que crece. ¿Qué es la rapidez instantánea, no? Es rapidez instantánea. Ok, bueno, más ejemplos. A ver, uno en donde sí ya intervenga la variación relacionada. A ver, vamos a uno. A ver, veamos alguno de estos. Un avión vuela con velocidad constante. Ejemplo, un avión vuela con velocidad constante. Velocidad constante de 720 kilómetros por hora. kilómetros por hora y con inclinación y con 45 grados de inclinación. Grados de inclinación hacia arriba. Bien, ahora piden aquí hallar la rapidez con que se aleja el avión. Hallar la rapidez con que se aleja el avión. Con que se aleja el avión de una torre de control. De una torre de control. Ajá. 1 minuto después de haber estado. 1 minuto después de estar. Después de estar perpendicularmente a ella, de estar perpendicularmente a ella, perpendicularmente a ella, entre paréntesis, la torre de control. Ajá. 3 kilómetros arriba. 3 kilómetros arriba. ¿Ok? Bueno, muy bien. Tenemos aquí un problema que resolver. A este tipo de problemas se les llama problemas de variación relacionada. La variación se expresa en términos de variables. Y la palabra relacionada se refiere a que debemos relacionar las variables que intervienen en el problema. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas, pues es identificar las variables y relacionarlas, para que una vez que las
relacionemos, tengamos una ecuación a partir de la cual debemos hacer los cálculos de la rapidez que nos están pidiendo aquí. Allá la rapidez, con qué, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, vamos a pensar, primero, pues obviamente los datos están inmersos aquí en el enunciado y lo que vamos a tratar de bosquejar es un diagrama, un croquis en donde tengamos más o menos delineado el problema. En particular, hay una torre de control. Aquí se habla de una torre de control que está por aquí, la torre de control. Y entonces dice 1 minuto después de estar perpendicularmente a ella. A ver, vamos a poner una torre de control. Piensen ustedes que aquí está la torre de control. Este es el piso y que nos piden hallar la rapidez con que se aleja un avión de una torre de control 1 minuto después de estar perpendicularmente a ella. Entonces, perpendicularmente a ella, pues es en la perpendicular a la torre, perpendicularmente a ella, 3 kilómetros arriba, o sea que de aquí a acá hay 3 kilómetros, de aquí de la torre a la posición del avión. Entonces, después de este punto en que el avión está perpendicular a la torre, sí, a 3 kilómetros de altura de la torre, bien, 1 minuto después. Entonces, se entiende que el vuelo pues lo está haciendo, ¿de qué manera? Vuela con velocidad constante de 720 kilómetros por hora, con 45 grados de inclinación hacia arriba. Entonces, aquí voy a marcar una paralela a la horizontal, que es esta. Entonces, 45 grados es, aquí serían 90, aquí serían 45 grados, que es la dirección en que va volando el avión. Esto punteado es lo que continúa perpendicular desde aquí así. Entonces, aquí tenemos 45 grados y pensemos que el avión está aquí. Entonces, 1 segundo después, ahora, de aquí a acá, pues hay una variable. Entonces, aquí son 45 grados. Aquí abajo hay 90. Entonces, 45 grados. Aquí está el avión. Y vamos a formar un triángulo con la torre de control. ¿Ok? Se forma un triángulo. Voy a poner acá, aquí. Entonces, aquí tengo 3 kilómetros. Entonces, 45 grados. Vamos a pensar que aquí está la horizontal. Y 45 grados de la horizontal va así. Entonces, 45 más 90 son 135 grados, los que tenemos aquí, y este punto y este los 1. ¿Ok? Aquí está la torre, por supuesto. Entonces, esta es la base de la torre. Entonces, aquí está el punto donde estaba el avión. Entonces, va volando 45 grados, con 45 grados de inclinación, va así. 45 grados más los 90 grados que tiene la horizontal con la perpendicular, entonces son 135 grados, 45 más 90. Y hay 2 variables aquí que nos están, interviniendo. Vamos a ver cuáles son. Dice, el avión vuela con velocidad constante de 720 kilómetros con una inclinación hacia arriba, hallar la rapidez con que, etcétera, etcétera. Sí, solo son 2 variables. Le vamos a llamar a esta variable, que es lo que avanza el avión, de aquí a acá, le vamos a llamar X. Y la distancia con que se aleja, la rapidez con que se aleja el avión de la torre de control, le vamos a llamar a este punto, le vamos a llamar Z, por ejemplo. Esta longitud de aquí a acá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Voy a llamar
voy a decir que la X sea X, la línea en que se mueve el avión, ¿no? Entonces, X, los kilómetros recorridos por el avión, podemos decir así, ¿no? Entonces, a ver, distancia recorrida por el avión. Entonces, distancia recorrida por el avión. Porque el avión va volando así. Entonces, de aquí a acá, a medida de que avanza el tiempo, pues obviamente esta línea va creciendo, creciendo, creciendo. Y esta otra, pues también crece, ¿no? Entonces, hay dos variables. Si crece la X, crece la distancia del avión a la torre. El avión va aquí. Digamos, aquí va el avión. Pues, ¿cómo les pongo un avión ahí? Pues bueno, pues, si ustedes son bien hábiles para dibujar aviones, bueno, pues pongan un avión por aquí, ¿no? Entonces, el avión va ahí. Ahí va el avión, entonces, a medida que el avión se desplaza con esa inclinación, pues esta variable X, esta longitud varía y por lo tanto es una variable y le llamo X. Este punto de partida, 3 kilómetros, es constante, esto no varía, entonces eso es 3, es constante. Pero lo que sí está variando aquí es el desplazamiento, que es la cantidad de kilómetros con que se desplaza el avión, y acá es la otra, es la distancia a que se encuentra alejado de la torre. Con qué distancia, con qué rapidez se aleja. Entonces hay dos variables, la X y la Z. Eso es, si cambia la X, cambia la Z. Entonces son dos variables que se van a relacionar. ¿Y cómo las vamos a relacionar? Entonces, la forma de relacionarlos es a partir de la figura. Y en la figura tenemos un triángulo. Y en el triángulo podemos aplicar propiedades geométricas o propiedades trigonométricas. En este caso, pues lo más conveniente es utilizar propiedades trigonométricas. Así que por trigonometría podemos nosotros ahí encontrar la relación de la variable X con la variable Z. Entonces, aquí en este problema, bueno, me faltó decir, sea X esto y Z, digamos, la distancia con que se aleja o la rapidez con que se aleja, ¿cómo se dice? No, los kilómetros, la distancia entre el avión y la torre. Entonces, esta es la distancia del avión a la torre. ¿Ok? Ahora, estos datos me sirven a mí para identificar mi rapidez. Entonces, la rapidez con que va volando el avión es dx en dt. Dx en dt es la rapidez con que se mueve el avión. Y eso, por dato, es ¿cuánto? 720 kilómetros por hora. 720 kilómetros por hora. Ahora, dz en dt, dz en dt es la distancia del avión a la torre. Entonces, eso me da la rapidez con que el avión se aleja de la torre. Entonces, esta es rapidez de alejamiento del avión a la torre, ¿no? Entonces, rapidez con que el avión se aleja de la torre. ¿Ok? Esa es dz en dt. Es la rapidez con que el avión se aleja de la torre. Muy bien. Ok, entonces, ahora, para calcular dz en dt, esta pues no la conocemos, nos piden calcularla.
que se dice hallar la rapidez con que se aleja el avión de una torre de control. Entonces, dz en dt no lo conocemos, dx en dt sí me dan el dato que esta rapidez son 720 kilómetros por hora, que es el dato que tenemos ahí. Pero, ¿qué más nos dicen aquí? Aquí hay que tener cuidado porque nos dicen un minuto después, y allá lo que tenemos es una hora después del alejamiento. Cuando transcurre una hora, el avión ha recorrido 720 kilómetros. Pero el problema es muy claro. Me dicen que es un minuto después. No me dicen una hora después, sino me dicen un minuto después. Así que debo convertir los 720 kilómetros, los debo convertir a minutos, perdón, a kilómetros por minuto. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión? Bueno, pues eso ya lo conocen ustedes, podemos decir 720 kilómetros por hora, es lo mismo que 720 kilómetros por lo que vale una hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene la hora? Minutos nos interesan, ¿verdad? Un minuto. Entonces, convertido a minutos, la hora tiene 60, entonces la hora tiene 60 minutos, de modo que son 720 entre 60 kilómetros por minuto, y esto viene siendo el cero de aquí con el cero de acá se anulan, y me queda ¿cuánto? 72 entre 6, esos son 12, entonces son 12 kilómetros por minuto. 12 kilómetros por minuto es lo que avanza el avión, en términos de minutos. Avanza 720 kilómetros por hora, pero avanza 12 kilómetros por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos nuestro problema en minutos, entonces vamos a relacionar las variables x y z. Mi nuevo triángulo va a ser el siguiente. En un minuto, cuando transcurre un minuto, el avión, aquí tenemos 3 kilómetros, el avión recorre, ¿cuántos dijimos? 12. En un minuto. El 3 de aquí no cambia, es constante, eso pues ya está, eso es constante. Pero entonces, el problema es z cuando la x es 12. Esta es mi x, lo que recorre en un minuto. El avión, no el alejamiento de la torre del avión, sino el recorrido del avión. ¿Ok? Entonces aquí, en este triángulo, debemos encontrar la variable z. La variable z, pues entonces la damos del siguiente modo. Z por ley de cosenos, por ley de cosenos. El cuadrado de z es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 3 al cuadrado más 12 al cuadrado, menos el doble producto de los lados, que es 3 por 12, por el coseno del ángulo de 135 grados. Muy bien, entonces z cuadrada es 9 más 144 son 169. Bueno, hay que checarlo. Menos 12 por 3 son 36. 36 por 2 son 72. 3 por 6. 3 por 12 son 36. 36 por 2 son 72. Ok. Por el coseno de 135 grados, ¿cuántos grados le quedan? 45, ¿no? O sea, que estaría así aproximadamente. Aquí son 135 grados. Aquí estaría en esta forma, sería menos 1, 1 y raíz de 2. Entonces el coseno es menos 1 entre raíz de 2, que viene siendo, a ver, el coseno de 135 grados es,
de acuerdo a lo que vimos de cómo obtener las funciones trigonométricas del ángulo, de un ángulo, en este caso el de 135 grados, que son estos así, entonces de aquí a aquí hay 45 grados. 45 grados es la escuadra de 45 grados, entonces es menos 1, 1 y raíz de 2. Entonces el coseno es menos 1 entre raíz de 2. Racionalizando, esto viene siendo menos raíz de 2 entre 2. Entonces vamos a sustituir aquí menos raíz de 2 entre 2, que es el coseno de 135. Así que esto me da 169 más la mitad de esto es 36. 36 por raíz de 2. Esto es z cuadrada. Así que z es raíz de 169 más 36 raíz de 2. ¿Ok? Bueno, obviamente aquí es un más menos, pero ¿por qué tomé más y no el signo menos? Bueno, porque es la longitud de un lado de un triángulo. Nunca una longitud es negativa, por esa razón se descarta el menos y nos quedamos con el más. Así que esto es así. Y ya tengo el valor de z, pero ¿cómo se relaciona la x y la z? Bueno, a ver, voy a borrarles ¿dónde? Aquí. Borramos esta parte ya, bueno, esta parte ya está mencionada. Entonces vamos ahora a relacionar z con la x. Pues igual, ¿no? Entonces aquí esto es 3, de aquí a acá es x, y aquí está z, y aquí está el 135 grados. Entonces, volvemos a relacionarla con ley de cosenos. Por ley de cosenos, z al cuadrado es 3 al cuadrado más x cuadrada menos 2 veces 3 por x y por el coseno de 135. Esto es ley de cosenos. Ley de cosenos. De modo que z cuadrada me queda 9 más x cuadrada, 9 más x cuadrada menos, aquí viene siendo 6x por el coseno de 135, que ya lo calculamos, que es menos raíz de 2 entre 2. Simplificamos este con este, queda un 3, así que vamos a tener que z cuadrada es 9 más x cuadrada. Bueno, voy a poner la constante primero, las variables. Aquí vamos a tener x cuadrada menos 3 raíz de 2x, 3 raíz de 2x, que es este por este, más el 9, ¿ok? Y entonces z pues queda así, digamos. Esa es la relación. Entonces esta es la variación relacionada. A esto se le conoce como la variación relacionada. Variación relacionada entre x y z, ¿no? Las variables se relacionan y se tiene esta expresión. Ahora, si yo quiero calcular dz en dt, pues debo derivar implícitamente. Nótese aquí implícitamente. ¿Por qué implícitamente? Porque no tengo despejado z como función. Si despejo z, lo que obtengo es el doble signo, más menos, y ahí tendría dos funciones. Entonces no podría saber cuál valor voy a tomar, qué signo tomar, si el más o el menos. Por esa razón es que aquí hacemos una derivada, una derivación implícita. Y derivando implícitamente, ¿qué obtenemos al derivar implícitamente? Pues al derivar implícitamente tenemos aquí, con respecto al tiempo, la derivada con respecto a t de z cuadrada. Entonces derivamos este término, z cuadrada, con respecto al tiempo.
va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta x cuadrada menos 3 raíz de 2 por la derivada de x con respecto al tiempo más la derivada con respecto al tiempo de 9. Esto pues ya saben que es 0, porque es la derivada de una constante. Y acá me va a quedar 2z dz en dt, ¿ok? Y aquí quedan 2x por dx en dt. Y aquí pues tenemos menos 3 raíz de 2 dx en dt. Pero dz en dt la conocemos, es un dato del problema. Si quiero dar mi respuesta en kilómetros por hora, pues manejo dz en dt como 720 kilómetros por hora. Si lo quiero dar en minutos, entonces dz en dt, pues ya sabemos que 720 equivale a 12 kilómetros por minuto. En ese caso estaremos dando el resultado en kilómetros por minuto. Lo voy a dar en kilómetros por hora, porque las cantidades aquí van a ser muy grandes. A ver. Bueno, vamos a ver. Este dz en dt lo quito, en vez de z pongo su igual, que es esto, ¿ok? Ese es el valor de z. En vez de esta z voy a poner esto. En vez de esta x, ¿cuál es el valor de x? Hay que calcularlo. Si la z vale este valor, z cuadrada, quito z cuadrada de aquí y pongo esto que está aquí. Entonces me quedaría aquí, en vez de z cuadrada, esta suma. Aquí tendría x cuadrada menos 3 raíz de 2x más 9, que lo pasaría a juntar con estos 169, y de ahí despejaría el valor de x. Esta lacha, yo sé que está lacha, entonces pues ni modo, hay que hacerlo, o dejarlo indicado. Por lo menos tenemos una calculadora a la mano. A ver, voy a borrar aquí los datos, el enunciado del problema, para concluir el problema. A ver, entonces, z ya lo conozco aquí, ¿ok? Conozco z. De aquí puedo despejar, lo que me están pidiendo es calcular, no, dz no lo conozco. Eso es lo que voy a calcular. A z sí. Dx en dt es lo que sí conozco. Que dx en dt sabemos que es 720 kilómetros por hora, etcétera. Pero voy a factorizar ahí. Entonces me quedaría 2z dz en dt es igual a, factorizando dx en dt, tenemos 2x más, menos, de hecho, 3, raíz de 2 por dx en dt, ¿ok? Aquí esta variable x, z la conozco. Z ya la he calculado acá, que es en el instante en que toma el valor x de 12 kilómetros por minuto. En ese instante la z vale tanto, que fue esto. Entonces la z ya la conozco, que son 169, raíz de 169 más, ¿es más o es menos? Más 36 raíz de 2. Ese es el valor de z. El valor de x todavía no lo calculo. Y lo voy a calcular utilizando su expresión que tengo aquí, esta expresión. Entonces, utilizando z cuadrada igual a x cuadrada menos 3x, 3 raíz de 2, x más 9. De aquí sustituyo esta z cuadrada, que va a ser 169 más 36 raíz de 2. Eso va a ser igual a x cuadrada menos 3 raíz de 2x más 9. ¿Ok? Dejo todo en un mismo lado y tengo x cuadrada menos 3 raíz de 2x. El más 9 queda aquí y voy a restar
169 menos 36 raíz de 2. Ajá, 169 menos 36 raíz de 2. Esto igualado a 0, bueno, aquí puedo dejar 160, quitar este 9 y dejar aquí 160. Son 9 positivos y 169 negativos, me queda 160 menos 36. Entonces, el valor de x, la fórmula de radicales es menos b, que es más 3 raíz de 2, que es el coeficiente de la x es b, más menos la raíz de b cuadrada, que es esto al cuadrado, serían 9 por 2, 18, menos 4 veces a por c, entonces por menos 160 más menos 36 raíz de 2, ¿ok? Entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál valor de x voy a tomar? Bueno, como la x es la longitud de un lado de un triángulo, no podemos tomar cantidades negativas. De modo que aquí, en vez de tomar menos, tomo más. Así que quito el menos y me quedo nada más con el más. ¿Ok? Estrictamente hay un menos también aquí, pero lo descarto porque la x no puede tomar valores negativos debido a que es la longitud de un lado de un triángulo. Por esa razón es positivo. Y aquí se me convierte todo en positivo porque este menos por este menos de aquí y este menos todo es un positivo y me va a quedar ¿cuántos? 160 más 18 más 36 por 4 por raíz de 2. Bueno, pues eso pues lo vamos a dejar indicado, no tenemos forma de hacer el cálculo. 3 raíz de 2 más raíz de, bueno, aquí serían 116 por 4 son 64, más el 0. 64 más el 0 son 640, más 18 son 658, entonces 658, entonces quedarían 658, que es este más este por este más este, y menos, por menos es más, 4 por 6, 24, 4 por 3, 12, 14, 144, raíz de 2. Entre 2. Ese sería el valor de x. Este sería el valor de x. Ese valor de x se va a sustituir aquí. Y le vamos a restar el 3 raíz de 2 para que esto lo pasemos a dividir a... No, para que lo pasemos a dividir a todo esto sustituyendo el dx por... el dx lo vamos a sustituir dx en dt por 720 kilómetros por hora y el resultado estaría en kilómetros por hora. Si queremos en kilómetros por minuto, en vez de manejar 720, manejaríamos 12 kilómetros por minuto y entonces la respuesta sería por minuto. Y de esa forma, pues ya tendríamos que el dz en dt que me piden calcular, ¿a qué sería igual? Bueno, lo voy a dejar indicado. Lo dejaría indicado aquí el dz en dt, pues es todo esto, que es 2x menos 3 raíz de 2 por dx en dt, y todo esto sobre 2z, ¿ok? En donde, ¿quién es 2x menos 3 raíz de 2? 2x menos 3 raíz de 2 es multiplicar esta expresión por 2, restarle 3 raíz de 2 y este de x en dt, que es este dato, dividido entre 2 por z, en donde z es este dato, y eso sería el valor, ¿no? Entonces, solamente va a quedar indicado con los correspondientes valores que deben sustituirse, ¿de acuerdo? Pero es así como se establecen problemas de variación relacionada. Por supuesto, hay una
enorme cantidad de ejemplos de variación relacionada. Podemos resolver algún otro más de variación relacionada y, a ver, dejen ver, porque quería ver si podemos dejar, digamos, a ver, uno clásico, dejen ver. Clásico, a ver, este problema de escaleras. El problema uno, que es un problema de una halcona en vuelo, ese problema es muy parecido a este que acabamos de resolver, solo que más simple, más sencillo. Aquí se complicó demasiado por las raíces y las cantidades que tenemos que hacer de cálculo ahí. Entonces, a ver. A ver, un momento, creo que se puede, un momento aquí. Sí, creo que es más simple de lo que estamos calculando aquí. Es que lo hice de manera muy general, pero se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? A ver, ¿por qué se puede simplificar? Se puede simplificar porque el cálculo que hicimos para cuando z vale ¿cuánto dijimos? Esto que está aquí, para el cálculo que hicimos cuando z vale raíz de 169 más 36 raíz de 2, ¿ok? Para este cálculo, bueno, si efectúan todos los cálculos que están así con una calculadora, seguramente van a obtener lo siguiente. ¿Cuál fue el valor que obtuvo la X cuando, en un minuto? En un minuto, que es cuando interesa el problema y no nos interesa el caso general. Entonces, si la X la tomamos aquí, fue cuando el caso X igual a ¿cuánto? A 12. Y la Z X igual a 12 me implicaba esto. Y al revés, si la Z vale esto, entonces la X vale esto. Por lo tanto, no debo tomar la X con todo esto. Si ustedes hacen este cálculo, lo más seguro es que este cálculo les aporte X igual a ¿cuánto? A 12. Entonces, se puede obviar todo ese cálculo simplemente tomando X igual a 12, Z igual a esto, y sustituir aquí y acá, ¿no? La Z. Entonces sería ¿cuánto? 2 por 12 menos 3 raíz de 2, y el dx en dt, aquí escribí mal, dx en dt, que es, bueno, pueden tomar el 720 kilómetros por hora, y por acá, ¿qué tendríamos? 2 por este valor, entonces sería 2 por el radical, que son 169 más 36 raíz de 2, y ahora sí, eso ya está más decente. Que hacer todos estos cálculos, seguramente al efectuar estos cálculos van a llegar a que X es 12, pero pues ¿para qué hacerlos, no? Si ya de antemano nos damos cuenta que la variación relacionada era en el instante en que transcurría un minuto. Y en un minuto la X vale 12 y la Z, ya sabemos que si la X vale 12, la Z vale 169 más 36 raíz de 2. ¿Ok? Bueno, está así. Ahora, vamos a un ejemplo más, pero bueno, ese ejemplo, de hecho, que vamos a desarrollar aquí, que viene de los clásicos, así que vienen en los libros, la mayoría de libros de cálculo, para que se vayan familiarizando con la manera en que se relacionan las variables. Veamos algunos, uno en particular, a ver. Vamos a ver. Bueno, si nos vamos a los ejercicios del libro,
A ver, el problema 5. Vamos a ver cómo se plantea el problema 5. Problema 5. Entonces, este es el 5 de la página 184, sección 4.6. 184, sección 4.6. Tienen ustedes una escalera de 15 metros de largo, está recargada contra una pared. Una escalera de 15 metros de largo está recargada en una pared. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la base de ella, o sea, de la escalera, se desliza horizontalmente a razón de... Entonces, la base de ella se refiere a la escalera. Se desliza horizontalmente a razón... Se desliza horizontalmente a razón de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. ¿Con qué rapidez se mueve el punto de la escalera? ¿Con qué rapidez se mueve? ¿Con qué rapidez se mueve? ¿Con qué rapidez se mueve? El punto de la escalera que dista, el punto de la escalera que dista o que está a una distancia que dista 10 metros de la base de ella, cuando dicho punto está a 8 metros del suelo. Cuando dicho punto está a 8 metros del suelo. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos un problema de escaleras. Vamos a ver cómo están aquí las variables. ¿Cuántas variables tendríamos en este caso? Pueden ser una, pueden ser dos, tres. Por lo general son dos. Pero a veces surgen por ahí alguna otra. A ver, vamos a ver. Bueno, este casi ya no tiene tinta. A ver, vamos a ver cómo está aquí la situación. Una escalera de 15 metros de largo está recargada en una pared. Ok, entonces pongamos la pared aquí. Esta sería la pared. Ahora, la escalera la vamos a pensar así. Ok. Tiene 15 metros de largo, o sea que desde este punto hasta este otro punto hay 15 metros de longitud. ¿Y qué más dice? La base de ella se desliza horizontalmente a razón de 3 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien, entonces miren. Hagamos aquí una especie para encontrar la variación de
dónde están las variables, ¿no? Para encontrar dónde están las variables. Miren ustedes, tenemos el punto en la base de la escalera. Tenemos el punto en lo alto de la escalera. Entonces, esos dos puntos, al deslizarse hacia allá, en forma horizontal, pues van a ir variando. Esta altura va a ir variando, ¿de acuerdo? Entonces, si avanza para acá, disminuye su altura. Si gana longitud, pues a lo más que puede llegar es a 15 metros cuando este punto llega aquí. Bueno, se va. Si se desliza hacia acá, se desliza hacia abajo, ¿ok? Entonces, acá hay una variación. Esta variable cambia, esta variable va a cambiar en la medida en que esta cambie, ¿ok? Es decir, visto así, esquemáticamente, si este punto está aquí, entonces al deslizarse la escalera, va a llegar acá, ¿no? Entonces, estaría aquí, entonces está acá, y así va a ir. Entonces, baja y se recorre. ¿Ok? Entonces, ahí está marcada una variación. Pero ahora, a ver, los datos. ¿Con qué rapidez se mueve el punto de la escalera que dista 10 metros de la base? Entonces, 10 metros de la base es aquí, 10 metros, las 2/3 partes estarían por aquí. ¿Ok? Este punto P, visto así, estaría aquí primero, después iría acá, luego más para acá y así, ¿no? Va bajando. Entonces, la altura aquí es esta, la altura aquí es esta. Entonces, esta variación de la altura del punto al suelo es una variable. Esto varía también. Cuando la escalera se desliza, el punto cambia de posición, de aquí cambia acá, y entonces esta longitud cambia. Así que aquí vamos a tener una variable. Una variable es esta. Vamos a llamarle Z. Otra variable es esta, Y. Y otra variable es X, que es de aquí para allá, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Podemos tomar la X. La X hay que ver de qué manera la tomamos. Podemos tomarla toda o podemos tomarla de aquí a acá, de aquí a acá o bien de aquí para acá. Bueno, ahorita vemos. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, veamos el enunciado. ¿Con qué rapidez? Dice aquí. Dice, la base de ella se desliza horizontalmente a razón de 3 metros por segundo. Si yo tomase esta longitud como el deslizamiento, está de aquí a acá y lo que va cambiando de aquí para acá, entonces es necesario ver qué cosa. Bueno, lo puedo tomar la X en lo que va cambiando, digamos, esta posición aquí sería un cambio de la X, pero la puedo tomar también de aquí a aquí, que está X, y después cambia a X más un incremento de aquí a acá. Entonces aquí va la variación, ¿verdad? La variación de X. Como que es más factible tomar la X de aquí a acá. Entonces, la variación de la X me dicen que es, con respecto al tiempo, igual a 3 metros por segundo. Ese es un dato. Entonces, ¿con qué rapidez se mueve el punto de la escalera que dista 10 metros de la base de ella cuando dicho punto está a 8 metros del suelo? Ok, entonces, esta variación, ¿con qué rapidez se mueve el punto? La rapidez me lo va a marcar dz en dt. Esta es la rapidez. Rapidez con que se mueve el punto.
con que se mueve el punto. ¿Ok? La rapidez con que se mueve el punto. Esto no lo conocemos. Nos lo están preguntando. ¿Ok? Conocemos la rapidez en que se mueve la base, en que se desliza. Entonces el incremento para pasar de aquí a acá, hay un incremento, igual que aquí, para pasar la z de este punto a este, hay otro incremento. Si aquí era z, acá está el incremento, que es este, entonces ahí hay una variación. Por eso es z y x, correcto. Parece que va bien la cosa, el planteamiento. Entonces esto es así. ¿Qué más tenemos? Ok. Vamos a relacionar la x con la z. Queremos una ecuación que me permita relacionar la x con la z. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues simplemente vamos a observar la figura y tenemos necesariamente que establecer aquí la figura que tenemos. Hay otra variación de este punto, la variación de este punto. Aquí hay un dy en dx, dy en dt. Pero vamos a relacionar primero la x con la y. Hay tres variables que se deben relacionar, pero me interesa específicamente la relación de x con z, porque conozco x y no conozco dz. Dx en dt lo conozco, no conozco dz en dt. Entonces debo relacionar la x con la z o bien la z con la y. No me convendría con la y relacionar la z porque no conozco dy en dt, a menos que lo calcule a partir de este dato, pero mejor irnos de manera directa. Entonces, veamos qué vamos a hacer aquí. Por el teorema de Pitágoras, por T de Pitágoras, por pitagoritas, ¿ok? Por el teorema de Pitágoras tenemos en el triángulo rectángulo, si yo le doy a este punto le llamo A este B y a este C, aplicado el teorema de Pitágoras al triángulo ABC, tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 15 al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. 15 al cuadrado. Sí, 225. 225. Sí. Bueno, a ver, vamos a ponerlo todavía 15 al cuadrado. Y ahora, ¿cómo voy a relacionar z? Bueno, lo voy a hacer la relación porque voy a tomar triángulos semejantes por semejanza de triángulos. Por semejanza de triángulos. ¿Cuáles triángulos voy a relacionar? Bueno, voy a relacionar el triángulo ABC con el triángulo PQC. ¿Ok? Muy bien. Voy a quitar esto porque necesito pizarrón. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que andamos buscando. Entonces, la semejanza la voy a hacer con el triángulo ABC semejante con el triángulo PQC. ¿Ok? Ahora, debo verificar el orden de mi semejanza. Es decir, el vértice, el ángulo recto B se va a relacionar con el ángulo recto Q. Estos ángulos son rectos. ¿Ok? Entonces, en la escritura de la semejanza, debo cuidar que los ángulos congruentes, los vértices de ángulos congruentes sean correspondientes. Es decir, la letra del medio de aquí se va a corresponder con la letra del medio de acá. ¿Por qué? Porque estos dos son vértices de ángulos rectos. ¿Ok? Ahora,
el ángulo en A se va a relacionar con el ángulo en P. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Estas líneas son paralelas y los correspondientes entre paralelas son iguales. Ángulos correspondientes, ángulos alterno-internos, todo ese tipo de ángulos, ustedes seguramente lo deben haber visto en secundaria, tercero de secundaria, se ve eso. Yo recuerdo que, bueno, hace mucho tiempo, ya en el siglo pasado que yo vi eso, entonces, seguramente ustedes que lo han visto en este siglo, pues habrán visto que hay ángulos correspondientes, ángulos alterno-internos, entre paralelas, etcétera, etcétera. Bueno, ese concepto me ayuda porque estos correspondientes, si son correspondientes, pues entonces se van a corresponder acá con la P en el orden, la primera de aquí con la primera de acá. Y finalmente a la C, pues le corresponde la misma C. Y tengo ya mi semejanza de triángulos. En esta semejanza voy a relacionar el lado que corresponde a Y con el lado que corresponde a Z. Entonces voy a tener aquí lo siguiente: A, B, y voy a tomar la otra que va a ser AC. Aquí tomo la primera y la segunda de aquí, que es AB. ¿Por qué? Porque es la que tiene Y. Y luego tomo la A y la C. La A y la C me forma el lado BC, que yo lo conozco, que mide 15. Entonces ese lado lo tomo. Tomo el lado AB y el lado AC de este triángulo. Entonces sus correspondientes lados en el otro triángulo son la primera de aquí y la segunda de acá, que es la primera de aquí y la segunda de acá, que es PQ. Entonces, eso va abajo de AB. Y abajo de AC es la primera de aquí, que es P, con la tercera de acá, que es C, pues con PC. Ya tengo mi proporcionalidad de lados. De esta proporcionalidad de lados, yo obtengo que AB es Y y que PQ es Z. AC es 15 y PC es 10. ¿Se acuerdan? Porque dice el dato a 10 metros. Aquí está, 10 metros de distancia. Entonces, PC es 10. Entonces, por esa razón, aquí PC es 10. De modo que la Y de aquí me implica que la Y es 15 décimos sacando quinta de 15, 3, quinta de 10, 2, entonces son 3 medios de Z. Eso es Y. Y son 3 medios de Z. Entonces, estos 3 medios los pongo acá, en esta ecuación. Vamos a ponerle aquí un asterisco. Y a esta ecuación le llamamos doble asterisco. ¿Ok? De asterisco y doble asterisco tenemos... A ver, voy a borrar esta parte. Ya tengo todos los datos considerados. Bueno, me falta aquí uno que es en dicho punto. Cuando dicho punto está a 8 metros. A 8 metros es cuando Z vale 8. Entonces, esto es dato. Antes de que lo borre, lo pongo ahí, porque voy a borrar todo esto. ¿Ok? Es cuando el punto está a 8 metros de altura. En ese instante es cuando se pide la rapidez con que se desplaza la base de la escalera. Entonces, voy a sustituir, borramos todo esto. Vamos a sustituir, entonces, al sustituir asterisco doble en asterisco sencillo, quiere decir que en vez de Y, voy a quitar la Y y en su lugar voy a poner 3 medios de Z. Se tiene
Al hacer esa sustitución vamos a tener lo siguiente, x cuadrada más, en vez de y, escribo 3 medios de z, entonces voy a escribir aquí 3 medios de z al cuadrado igual a 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 15 por 15, entonces 25, 7, 5, 1, 2, 25, ¿verdad? Entonces 2, 25. 15 al cuadrado. Y luego ya tenemos entonces aquí la variación relacionada. Entonces ya relacioné mis dos variables. Una que me va a dar la obtención de dz en dt y la otra que es dato 3 metros por segundo. Entonces, pero me dicen a mí que debe ser en el instante en que el punto está a 8 metros de altura, lo cual quiere decir que si z vale 8, entonces la x cuadrada vale, aquí en vez de z pongo 8, y todo esto al cuadrado debe ser 225. Entonces x cuadrada es 9 cuartos por 8 por 8, 64. Entonces, bueno, esto es con signo menos. Con signo menos se va a restar al 225. Entonces, cuarta de 64 es 16. Entonces, son 225 menos 9 por 6, 54, menos 144, y eso es 225 menos 144, son 9, no, es cierto, aquí es 1, tenemos un 1, de aquí son 8, son 81, entonces esto viene siendo 81, así que x es más o menos raíz de 81, que son 9, pero como la x es una longitud, en este caso no puede ser negativa, entonces tomamos x igual a 9. Si la z vale 8, la x vale 9. Si la z vale 8, la x vale 9. Vamos a verificarlo. El teorema de Pitágoras se debe cumplir. Aquí es 8, aquí es 9 y acá es 10. ¿Se cumple el teorema de Pitágoras? 64 más 81. Profe, se desenfocó su cámara. Ok. Qué bueno que me dices. A ver. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Gracias. Ok, gracias. A ver, vamos a ver si esto es correcto. Pero no necesariamente, porque aquí hay un 3 medios, ¿verdad? No es exactamente x cuadrada más z cuadrada. No, olvídenlo, esto no tiene que... No es la forma de verificar, porque en realidad son 3 medios de z, ¿no? Ok, bueno, entonces tenemos que si la z vale 8, la x vale 9. Este es un dato también que debemos cuidar. Este dato me aporta este otro. Ahora, vamos ya a responder a la pregunta. Quiero calcular dz en dt. Entonces lo debo de hacer a partir de mi ecuación relacionada, esta, a partir de mi relación entre z y x cuadrada. Entonces aquí tenemos x cuadrada más 3 medios al cuadrado son 9 cuartos de z al cuadrado igual a 225. Entonces voy a derivar implícitamente. Entonces, derivando implícitamente se tiene
esta derivada respecto al tiempo, claro. Entonces aquí sería la derivada con respecto al tiempo de x cuadrada más la derivada con respecto al tiempo de 9 cuartos de z cuadrada igual a la derivada con respecto al tiempo de 2,25. Claro, la derivada de acá pues es 0, ¿no? Esta es 0 porque es constante, la derivada de una constante es 0. Y aquí me va a quedar 2x por dx en dt más estos 9 cuartos se van a multiplicar por 2 al derivar z cuadrada es 2z de z. Entonces me quedan 9 medios de z por dz en dt igual a 0. De esta ecuación despejo dz en dt, que es lo que quiero calcular, esto. Entonces la despejo y me queda dz en dt es igual, dz en dt es igual a menos, bueno, vamos a escribir todo esto, va a quedar arriba, va a quedar menos 2x dx en dt y abajo entre 9 medios de z dz, perdón, nada más 9 medios de z, ¿no? Porque estoy despejando. Muy bien, y entonces, a ver cómo va a quedar este 2, pasa multiplicando, van a ser 4, vamos a tener menos 4 novenos de x sobre z por dx en dt. Ok, entonces 2 por 2, 4, entre 9 son menos 4 novenos de x entre z de x en dt. Correcto, entonces sustituyendo los valores de cada cosa va a quedar menos 4 novenos que multiplica a x que es 9, la x que tengo allá, si se acuerdan, aquella x que calculamos. Entonces aquí me quedan 9 para x y 8 para z. Entonces esto es x entre z, son 9 octavos por dx en dt, que es este dato. Entonces por 3. Así que el 9 de aquí con el 9 de acá se anulan. Y el 4 octavos me queda como un medio. Entonces esto es igual a menos 3 medios. El 4, se hace 2, entonces me quedan 3 medios negativos. Muy bien. Eso, por supuesto, es la rapidez con que se mueve el punto que está a 10 metros de distancia de la base. Se mueve con esta rapidez. ¿Por qué salió signo menos? Estos son metros por segundo, de acuerdo al dato, que eran metros por segundo, que es el dato, ¿no? ¿Por qué salió signo menos? Bueno, porque es de bajada, y cuando el movimiento es hacia abajo, pues entonces la rapidez cambia el signo, se vuelve negativa, indicando que va bajando el punto. Era de esperarse que este resultado fuera negativo porque el punto va de bajada. Entonces la respuesta aquí es que el resultado es menos 3 medios de metros por segundo. 3 metros, no, mejor dicho, 1.5 metros por segundo es lo que va llevando de rapidez o de velocidad del punto que está a 10 unidades de distancia de la base. Con esa velocidad está bajando. Ya habíamos dicho, ¿no? Primero está aquí, después es más chiquito, después más chiquito, hasta que llega a 0 esta longitud. Cuando ya cae que este punto ya coincidió con B, el punto P va a estar ya en el suelo, por supuesto. ¿Ok? Esos son los problemas de rapidez. No son sencillos, desde luego, no son sencillos, requieren un poco de echar mano de todo, prácticamente, lo que hemos visto. Se habrán dado cuenta que eché mano del tercero de secundaria, eché mano de trigonometría,
eche mano de semejanza de triángulos, del teorema de Pitágoras, de una serie de conceptos. Igual en el problema anterior usamos la ley de cosenos, utilizamos, ¿qué más? Pues lo demás pues es la teoría. La teoría en sí no es difícil, razón de cambio. Lo difícil que hace estos problemas es que cada problemita tiene su propio análisis, que no necesariamente hay un esquema único que diga uno, bueno, pues con que yo sepa resolver este problema, pues con eso ya puedo resolver todos los demás problemas de razón de cambio. No es así. Cada problemita tiene su propio vericueto por ahí, sus laberintos que hay que irlos despejando unos y otros hasta lograr el resultado. Por eso les digo, no son sencillos, pero les aconsejaría que vieran la mayor parte de ejemplos posibles de razón de cambio. Por supuesto, en la clase del jueves, seguramente en el taller del jueves vamos a resolver más problemas de razón de cambio, pero digamos, son por el estilo. El planteamiento es eso. Repasen, por favor, semejanza de triángulos. ¿Qué otro concepto van a repasar? Teorema de Pitágoras, sin duda. Leyes de senos, de cosenos, porque intervienen de alguna manera y nos ayudan, nos sacan a flote en esas partes. ¿Y qué más pueden repasar? Por supuesto, echarle un vistazo a la parte de geometría que vieron en la secundaria, tercero de secundaria, que son semejanza de triángulos, en tercero de secundaria. No sé si en bachillerato, algunos bachilleratos tienen curso de geometría para aquellos que van para ciencias básicas, otros no, pero de cualquier forma es necesario. Pero creo que al llegar aquí a la UAM les dan un curso de complementos de geometría, no sé si se llama complementos o de geometría y trigonometría o de geometría analítica. No estoy del todo bien enterado de cómo se llaman esos cursos complementarios que les dan a quienes recién comienzan y deciden tomarlos, porque no son cursos obligatorios, desde luego. Pero sí vale la pena que muchos estudiantes los tomen porque les ayuda a refrescar todos esos conocimientos de la álgebra, de la geometría, de la trigonometría que vieron antes. En realidad son una ayuda. Y retrasarse un trimestre, un trimestre de hecho es lo que dura los cursos complementarios, y después de ahí van a notar ustedes que tienen más soltura en cuanto a la concepción, a la conceptualización de estas cosas. ¿Ok? Dudas aquí, y también preparen dudas para cuando tengamos el taller el jueves. El próximo miércoles nosotros vamos a ver un tema que sigue del programa. Supongo que ya son máximos y mínimos, no he visto el programa, pero creo que ya entramos a la parte de aplicaciones de la derivada que comienza con máximos y mínimos. En fin, yo les envío el mensaje de invitación el martes por la noche y ya les habrá llegado. ¿Ok? Ok, profesor. ¿Alguna duda? No. No. Bueno, le dejamos aquí, no tenemos tiempo de discutir otro, porque como ven, cada ejercicio se lleva un buen rato y no hay tiempo ya para dar un nuevo ejercicio de razón de cambio. Ok, le dejamos aquí, jóvenes. Entonces, los veo el miércoles próximo. Sí, profe.